Muchos han escuchado hablar sobre el término densidad de siembra, pero ¿saben qué es densidad de siembra y para qué se utiliza? Acompáñenme a ver este video y les voy a explicar para qué es la densidad de siembra. Bueno, entonces la densidad de siembra nos sirve para calcular el número de plantas que vamos a sembrar en un área determinada de terreno, o también nos sirve para calcular con el número de plantas que hayan ya establecidas en un terreno cuántos metros cuadrados hay en ese lote, por si no lo conocemos. Es una herramienta muy útil porque nos sirve para identificar las dos formas: el número de árboles que vamos a sembrar en un área, o también identificar los metros cuadrados en esa área que de pronto ya sembramos, si tenemos claro las distancias de siembra, que las distancias de siembra son las distancias que hay de entre planta y planta y entre surco y surco. Entonces les voy a dar un ejemplo claro en este lotecito. Vamos a identificar las distancias que hay entre plantas y las distancias que hay entre los surcos, y vamos a calcular, dependiendo de esas distancias, qué área hay en este lote, porque sé que en este lote hay 405 plantas. Entonces vamos a calcular esos datos, a ver cuántos metros cuadrados hay aquí en este lotecito. Es un lote de una soca, entonces vamos a calcularlo. Miren, pues entonces vamos a identificar la distancia que hay entre cada planta y que hay entre cada surco. Entonces vamos a identificar, primero vamos a identificar la distancia entre cada surco. Y para eso tengo este flexómetro. Entonces lo pegamos acá a la pata de cada árbol. Esto es una soca, lo pegamos a la pata de cada árbol y a nivel calculamos aquí. Entonces aquí nos da de que los surcos están de 120 centímetros o 1.2 metros. Y vamos a calcular la distancia entre plantas. Entre plantas vamos a hacer lo mismo, pero aquí nos da de que también pegamos acá el metro, el flexómetro, y lo traemos hasta este punto. Y nos da que también está a 1.20. Bueno, entonces mire, para poner en práctica la fórmula tenemos los siguientes datos. Tenemos el número de plantas, porque sé cuál es el número de plantas de este lote. Tenemos la distancia entre cada planta, tenemos la distancia entre cada surco y tenemos que es un sistema de siembra en cuadrado, que es muy importante para usar la fórmula. Entonces vamos a ver, calcular cuántos metros cuadrados hay aquí en este lote. Miren, algo también muy importante a tener en cuenta para calcular la densidad de siembra o las distancias de siembra es el modelo del trazado que se hizo o que se va a hacer. Los modelos más usados son el sistema de cuadro o el sistema de triángulo. El sistema de triángulo también se le llama tres bolillos. Bueno, miren, pues ahorita sí vamos a saber cuántos metros cuadrados hay en este lote. Recuerden que tenemos el número de plantas, tenemos la distancia entre plantas y la distancia entre surcos. Entonces vamos a calcular cuántos metros cuadrados hay aquí. Para eso usamos esta formulita que hay por aquí. Me tomé la tarea de rayar mucho papel para de pronto no cometer errores. Tenemos distancia entre surcos, distancia entre plantas, el número de plantas que hay en el lote, y necesitamos calcular los metros cuadrados que hay en este lote, teniendo en cuenta de que es un sistema de siembra en cuadro. Entonces la fórmula que usamos es distancia entre plantas por distancia entre siembras por el número de plantas, y esa fórmula nos debe dar el número de metros cuadrados que hay en este lote. Y sí, así nos dio, miren. Entonces lo que utilizamos acá es que los metros cuadrados en el lote es igual a 1.2 de distancia entre plantas, 1.2 de distancia entre siembra por 405 plantas. Y eso nos dio como resultado 583.2 metros cuadrados, a 583 metros cuadrados. Pero miren un dato interesante, resulta que ustedes han escuchado que hay un sistema de siembra que es en cuadro, que es este, y hay otro sistema que es en triángulo o tres bolillos. Y resulta que aproveché y hice el cálculo de este lote, y si en ese tiempo, cuando sembramos este café, lo hubiéramos sembrado en triángulo, pues había aumentado la densidad de siembra. Entonces habíamos pasado de tener 505 plantas en sistema. Ojo, no son 505 sino 405, me emocioné hablando y me equivoqué, son 405. Sistema de cuadro a pasar a tener 480 plantas en sistema de triángulo con esas mismas distancias de siembra de 1.2 por 1.2. Miren cómo cambia el asunto cuando se utiliza otro modelo de siembra. Entonces vamos a calcular también cuántas plantas se podrían sembrar en una hectárea. Recuerden que la hectárea son 10.000, utilizando estas mismas distancias de siembra de 1.2 por 1.2 y teniendo en cuenta los dos sistemas de siembra, el sistema de cuadro y el sistema de tres bolillo o el sistema de triángulo. Vamos a ver cuántas nos caben en una hectárea. Entonces miren, si este lote fuera una hectárea y hubiéramos sembrado a esa misma densidad de siembra, les voy a calcular que si este lote fuera una hectárea, o sea, una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces quiere decir de que en una hectárea habíamos podido sembrar 7.142 plantas en este sistema de siembra de cuadro. Pero si hubiéramos utilizado el sistema de tres bolillo en una hectárea, recuerden, la hectárea 10.000 metros cuadrados.
habíamos podido sembrar 8018 plantas, entonces mire que una diferencia notoria, ¿no? Y eso se tiene que ver reflejado en productividad. Miren la fórmula para distancia o para densidad de siembra en sistema de cuadro y la fórmula para densidad de siembra en sistema de triángulo. El área del terreno dividido distancia entre plantas por distancia entre siembras por 0,866, que es una constante. Entonces esa fórmula nos dio 8018 plantas en una hectárea en sistema triángulo. Y con el sistema que tiene el lote, miren la fórmula del cuadro. Área del terreno dividido distancia entre plantas por distancia entre los surcos. Entonces miren lo que nos dio. Aquí pues ya iba yo resumiendo la fórmula y nos dio que en una hectárea con este sistema sembramos 7142 plantas. Entonces ahorita les voy a dar otro ejemplo. Vamos a utilizar esta misma área de este lote que nos dio la fórmula de 583 metros, pero con unas distancias de siembra que nos vamos a inventar y suponiendo de que este lote no tiene café, como si lo fuéramos a sembrar de nuevo, con unas distancias diferentes y con un sistema de siembra de triángulo. Vamos a ver cuántas plantas nos caben. Bueno, miren pues, vamos a suponer de que en este lote de 583 metros cuadrados que calculamos al principio del video, no hay café, hay solo monte. Y vamos a sembrar café a una distancia entre plantas de 1.4 metros con una distancia entre surcos de 1.6 y con un sistema de siembra en triángulo o el tres bolillo. Y la fórmula para densidad de siembra en triángulo es esta. Miren, yo se las mostré, pero se las voy a repetir. Es el área, que ya la tenemos, dividida la distancia entre plantas por la distancia entre surcos, multiplicado por esta constante, que esta constante pues es un tema ahí matemático que invito a todos los matemáticos o todos los buenos en números a que comenten ahí por qué se utiliza esa constante. Eso es un tema ahí geométrico por el modelo de siembra en triángulo. Entonces miren la fórmula. Pues ya tenemos el área, 583 metros cuadrados. Y dice que dividirlos entre la distancia entre plantas, que es 1.4, por la distancia entre surcos, que es 1.6, y eso a la vez lo multiplicamos por la constante, que es 0.866. Entonces aquí ya está ahí, ya está pues ya más resumida la fórmula. Y nos dio que en este lote, con un sistema de siembra en triángulo, teniendo unas distancias más amplias, porque imagínense una distancia de surco de 1.6 metros y una distancia entre plantas de 1.4, nos da de que en este mismo lote podríamos sembrar 300 plantas de café, pues nuevo, suponiendo que fuéramos a sembrar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Son menos plantas en este mismo lote, pero con una distancia de siembra más amplia. Entonces eso va a facilitar muchas cosas. Miren, pues si utilizáramos esas mismas distancias de siembra entre plantas de 1.4 y entre surcos de 1.6 en este lote de 583 metros cuadrados, pero en un sistema de siembra en cuadro, ya no podríamos sembrar las 300 plantas, sino que solo podríamos sembrar 260. Ahora, si tuviéramos una hectárea, que recuerden que la hectárea son 10.000 metros, y quisiéramos sembrar a esa misma distancia de 1.4 por 1.6 en triángulo, pero en una hectárea, podríamos sembrar 5.155 plantas. Y en sistema de cuadro, podríamos sembrar en una hectárea 4.464 plantas. Miren la importancia de conocer las distancias de siembra, conocer todos esos datos para conocer más la finca y tomar decisiones oportunas. Porque es que cuando vamos a renovar un lote, muchas veces en las fincas no se sabe cuántas plantas se le pueden meter. Conociendo el área del lote, podemos hacer el cálculo. Tenemos un lote de tantos metros cuadrados, podemos utilizar tantas plantas. Entonces ya eso impacta en un tema de costos. Estas fórmulas que les estoy dejando en el video aplican para cualquier cultivo. Funciona para plátano, funciona para cítricos. Ya lo que cambia es la distancia entre surcos y la distancia entre plantas, pues que obviamente dependiendo del cultivo son mayores o menores. Interesante tener en cuenta las distancias de siembra, conocer para qué se usan, porque muchas veces en las fincas se conoce el área de un lote, pero por ejemplo la gente que compra colino, los que van a hacer un almacén, no saben cuánto bolsas llenar o cuánto colino comprar para sembrar ahí en ese lote. O lo que les explicaba al contrario, tienen el número de plantas, saben la distancia de siembra entre surcos y entre plantas, pero no conocen el área. Entonces teniendo esos datos, miren la importancia y miren todo lo que podemos conocer de nuestra finca. Les dejo pues este video, ojalá les haya servido de mucho. Los invito pues a compartirlo mucho, a comentarlo. Si tienen dudas ahí en los comentarios los voy a leer para estarles respondiendo. Nos vemos en una próxima y no olviden seguirme. Chao pues.